Buenos días mis hermanos, sean bendecidos en el nombre de Jesús. El hermano Osvaldo, transmitiendo como en cada en vivo, como en cada video desde Buenos Aires, Argentina, en este día gris con promesa de lluvia, con el correr de la tarde y a la noche hay promesa de lluvia y toda la noche parece que va a llover. Así que bueno, pero una linda temperatura y mucha humedad. Así que bueno, estamos acá preparados para un nuevo en vivo, para un nuevo video, para una nueva enseñanza, que obviamente va a ir de la mano con todos los últimos videos que venimos viendo, basados en Roma básicamente, pero hablando lo que concierne al nacimiento de Roma, al nacimiento del cristianismo, a la Virgen María, que vamos a meter a la Virgen María en uno de los próximos videos. En los videos pasados estuvimos hablando de Pedro, le dedicamos 2 videos a Pedro, hablando de Pedro, si fue papa o no fue papa, haciendo toda una investigación de esa época. Y también el último que vimos fue el video La Petra, que ahí estuvimos hablando sobre si Pedro la piedra o no, si sobre Pedro se edificó la iglesia o no. Bueno, eso es lo que hemos estado viendo en los últimos videos. Como siempre les recuerdo que aquí arriba está el link de nuestro canal de YouTube, Camino de Justicia, porque bueno, como ya los que siguen este canal saben que el mensaje principal de este ministerio es la justicia de Dios, no la justicia del hombre, que puede sonar parecidos, algunos se puede confundir, pero nada tiene que ver la justicia del hombre con la justicia de Dios. La justicia del hombre es condenación, es venganza, y la justicia de Dios es todo lo contrario, es misericordia, es restauración, es perdón. Parecen lo mismo, pero no tienen nada que ver una cosa con la otra. Pero bueno, como ya sabemos, el enemigo se ha encargado con el transcurso de las décadas, de los siglos, de los milenios, de ir transformando y desviando el significado de muchas palabras, precisamente para que no podamos comprender al Señor, ¿no es cierto? Porque muchas palabras como justicia, como perfecto, como santo, se ha pervertido los significados. Pero bueno, estamos acá para aprender, estamos acá para que aprendan ustedes, y estoy acá para aprender yo también, porque cuando yo enseño cosas que me ha revelado el Señor, cuando transmito cosas que me ha revelado el Señor también me enseña a mí muchísimas cosas. Así que estamos acá para aprender todos de Él, todos de Jesús, todos del Señor, todos de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estamos todos para aprender de Él. Así que bueno, vamos a meternos con la enseñanza del día de hoy, siguiendo el hilo referido a Roma, al Vaticano. La ciudad y los perros, titulado el video de hoy. Alguno que otro lo podrá ver una vinculación en el título con la literatura, y los que conocen un poco sobre literatura sabrán a lo que me refiero. Pero bueno, el título justo coincide con buenos días, hermanita Molly, seas bendecida en el nombre de Jesús. Los que conocen un poquito de literatura sabrán que el título se puede vincular a la literatura, pero en este caso va vinculado plenamente a lo que es la temática que venimos viendo en todos los últimos videos, que es hablando sobre Roma, el Vaticano y todo ese tema. Bueno, vamos a meternos de lleno. Hoy llegaste justito, Molly, hoy llegaste justito para el comienzo de la enseñanza. Vamos a empezar hablando de la ciudad de los perros. Vamos a comenzar hablando sobre Jacob y Esaú, la historia de estos mellizos. Vamos a irnos a Génesis capítulo 25, versículos del 19 al 26, donde dice: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham, como ya bien saben, ¿no es cierto? Abraham engendró a Isaac,
y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padam Aram, hermana de Labán arameo. Padam Aram fue una de las ciudades donde se quedó Abraham cuando salió de Ur de los Caldeos, y eso lo vimos cuando vimos la serie sobre la vida de Abraham, que esa ciudad se llamaba primeramente, y ahora no recuerdo, tenía un nombre original, después en honor al hermano de Abraham, al hermano mayor de Abraham, que murió en el horno en Ur de los Caldeos cuando fue asesinado básicamente por Nimrod. Le pusieron Aram en honor al hermano de Abraham, y después pasó a ser Padam Aram. Pasó a ser, pero estamos hablando de esa ciudad. Pero bueno, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padam Aram, hermana de Labán. Hablando de Isaac, que tenía 40 años, ¿tienes idea cuántos años tenía Rebeca? No es el tema, pero bueno, pero un dato de color. ¿Cuántos años tenía Rebeca cuando Isaac la tomó por mujer? Según el tema de Hazar, el libro de Hazar está atestiguado, y hay muchos casos similares. Rebeca tenía 10 años cuando Isaac la tomó por mujer. Evidentemente, no todas las cosas que conocemos hoy como buenas o malas en su origen han sido así, y vemos que hay muchos casos similares. María, la madre de Jesús, tenía 15, 16 años tenía, y José era de edad avanzada también, tenía, no recuerdo, pero tenía como 50 años tenía José. Y hay otro caso ahora como el de María, que también tenía 10 años, no se me viene a la mente ahora, pero conozco otro caso similar. Pero bueno, no es la temática, solamente lo dejo para que lo pienses, y para que antes las cosas eran distintas de como las conocemos ahora. Y muchas cosas, no hablo puntualmente de este tema, pero muchas de las cosas que ahora ponemos en el grito en el cielo, antes eran vistas de otra manera, y muy posiblemente permitidas por Dios. Pero no hablo solamente de esto, lo repito, hablando de muchas cosas. Pero bueno, sigamos. Versículo 21. Y oró Isaac al Señor por su mujer, que era estéril. Isaac y Rebeca fueron a orar al monte Moriah, que fue el mismo monte donde Abraham presentó a Isaac para sacrificarlo cuando el Señor se lo había dicho. Fue el mismo monte, el monte de Moriah. Y lo aceptó el Señor, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Dijo Rebeca. Imagínense el dolor que sentiría Rebeca. O sea, para decir, ¿para qué quiero vivir? Y fue a consultar al Señor, y el Señor le respondió a Rebeca. Le dijo: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. O sea, 2 simientes hay en tus entrañas, y serán divididas las simientes, los pueblos. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Acá vemos también una simbología de lo que ya hemos visto en otros videos, simbología sobre la diestra y la siniestra. No estoy hablando de la derecha y la izquierda. Para los que han visto otros videos, de hecho, entienden de lo que estoy hablando. Simbología de diestra y de siniestra, e imagen de espejo también de las 2 simientes dentro de ese vientre, dentro de esa matriz estéril que es este mundo, y que es también el Seol, porque está escrito en Salmos:
el Seol, matriz estéril. Nosotros estamos dentro de una matriz. Estamos dentro de una matriz cuando estamos en el vientre de nuestra madre, pero también estamos en este mundo que es un vientre, que es una matriz. Al igual que el Seol también es un vientre estéril. Y ya voy a hacer una enseñanza hablando de eso. Un vientre da vida, pero una matriz estéril, ¿qué dará? Muerte. Pero bueno, no me voy a desviar de ese tema. Lo vamos a ver en otra enseñanza. En otra enseñanza que va a ser una serie. Tremenda, donde voy a hablar de dónde venimos los seres humanos. De dónde venimos, qué o quién somos y hacia dónde vamos. Va a ser excelente. Es más, estoy trabajando en eso ahora, en esa... No sé cuántos capítulos van a ser, pero sí que va a ser una enseñanza impresionante. Bueno, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor, o sea, Esaú sirviendo a Jacob, un pueblo sirviendo a otro, una simiente sirviendo a otro. Versículo 24. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Yo dije mellizos, hace un rato me equivoqué. Había gemelos en su vientre y salió el primero rubio, dice por ejemplo la Reina Valera 1960. Y ahí tenemos una mala traducción porque no era rubio. Si nos vamos a la políglota o a la concordancia Strong, en la King James por ejemplo dice red, y todo el mundo sabe que red quiere decir rojo, inglés castellano. Y si nos vamos a la concordancia Strong, es la palabra hebrea 132, admoní. La palabra hebrea admoní, que significa rojo, rojizo del cabello o de la tez. Entonces, no era rubio, era pelirrojo, básicamente. Y salió el primero rubio, dice la Reina Valera, y era todo velludo como una pelliza. ¿Qué es una pelliza? Es una prenda de abrigo. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar. ¿Qué significa? Nos vamos nuevamente a la concordancia Strong, vemos que es la palabra hebrea 270, la palabra achaz. La palabra hebrea achaz, que significa apoderarse. Apoderarse simbólicamente del tobillo, pero también de la primogenitura, como lo sabe la gran mayoría. Es un juego de palabras. Entonces, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, que significa suplantador. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. O sea que Rebeca tenía 20 años. Versículo 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer del guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y acá hay algo muy importante. Edom en asirio es rojo. También parece que vemos todo teñido de rojo. En hebreo, rojo es Adom, muy similar, no Adón con N, con M. Adom, muy similar. Y Edom significa Idumea en griego. De esto se desprende que los edomitas y los idumeos son el mismo pueblo, como Herodes. Herodes era idumeo
pero es otra manera de decirlo. Los edomitas y los idumeos son los mismos, es el mismo pueblo, de la simiente de Saúl, la simiente de Edom. Versículo 31, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Y acá podemos ver una simbología de Israel y de Cristo, ¿no es cierto? Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Nunca te llamó la atención por qué Esaú dijo lo que dijo? He aquí me voy a morir. Sí, todo el mundo se muere. Pero ¿por qué Esaú dijo eso? Esaú pensó que lo iban a matar. ¿Por qué? Porque Esaú venía de asesinar nada más y nada menos que el mismísimo Nimrod. Esaú venía de asesinar a Nimrod y venía siendo perseguido por hombres de Nimrod. Nimrod tenía 215 años y reinaba sobre la tierra desde los 30. Así que 185 años creo que Nimrod reinaba sobre la tierra, y lo mató decapitándolo con una espada. Había una pica, como una pica entre Nimrod y Esaú. Entonces Esaú, al ver que los hombres de Nimrod venían, se asustó, tomó sus valiosas vestiduras, que ahora vamos a ver de qué se trata, y escapó del lugar de donde lo decapitó y escondió las vestiduras en su casa. Ahora, esas vestiduras se las había dado a Nimrod su padre Cus, hijo de Cam, y con esas vestiduras fueron las que lo ayudaron de alguna manera a prevalecer en la tierra durante todos esos años. Entonces, ¿por qué le dijo Esaú a Jacob, he aquí voy a morir, toma mi primogenitura? Porque pensó que iba a morir, porque venía siendo perseguido por los hombres de Nimrod. Versículo 33, y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Y así Esaú menospreció su primogenitura. Ahora bien, Esaú no le vendió solamente la primogenitura a su hermano, a Jacob. También le vendió su porción en la cueva del campo de Macpela. ¿Se acuerdan que Abraham se la había comprado a los hijos de Ed para posesión del lugar de sepultura? Creo que fue cuando murió Sara. Fue cuando murió Sara que Abraham compra esa porción de la cueva de Macpela a los hijos de Ed. Sí, fue cuando murió Sara, porque él quería enterrar su muerta ahí. Entonces Jacob compró ambas cosas por valor dado, tanto la primogenitura como lugar ahí en de sepultura en los campos de Ed. Y Jacob escribió todo esto en un libro, testificando él mismo con testigos. O sea, no fue que simplemente lo hizo de palabra. Y él lo selló. Jacob selló el libro. Y dicho libro permaneció todos los años posteriores en las manos de Jacob, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver el tema de las vestiduras. ¿Qué vestiduras tomó Esaú de Nimrod? Los atuendos de piel que el Señor hizo para Adán y Eva, cuando ellos salieron del jardín, le fueron dados a Enoc, el hijo de Jared. Y cuando Enoc fue llevado a lo alto, cuando Enoc caminó con Dios, fue llevado a lo alto al Señor, él le dio los atuendos a Matusalem, porque Matusalem era el hijo de Enoc. Matusalem, que fue el hombre que más vivió sobre la tierra, que vivió 969 años. A la muerte de Matusalem, Noé los tomó y los trajo dentro del arca.
cuando fue la época del arca, la época del diluvio, y estuvieron con él, con Noé, estuvieron en posesión de Noé hasta que salió del arca. Cuando bajaron a tierra del arca, Cam robó los atuendos que tenía Noé, su padre, y se los llevó y los escondió de sus hermanos. Entonces, cuando Cam tuvo a su primogénito, que fue Cus, él le dio los atuendos en secreto y los tuvo él por mucho tiempo, Cus. Entonces Cus también los escondió de sus hijos y de sus hermanos, y cuando Cus tuvo a Nimrod, él le dio los atuendos por su amor a él. ¿Por qué? Porque lo tuvo a una edad muy avanzada, Cus, más o menos parecido como pasó Jacob con Benjamín, que Jacob tenía un amor por Benjamín especial, así por José también tenía un gran amor Jacob, pero por Benjamín porque también lo había tenido ya en su vejez. Y lo mismo pasó con Cus y Nimrod. Entonces Nimrod creció y cuando él tenía 20 años de edad, él se puso los atuendos, que le había dado su padre, los atuendos que venían pasando de generación en generación. Entonces Nimrod se hizo fuerte cuando él se puso esos atuendos, y el Señor le dio fortaleza y poder, y él era un cazador poderoso en la tierra. Por eso en Génesis dice que Nimrod fue el primer cazador poderoso en la tierra. Sí, él era un cazador poderoso en el campo, y él cazaba los animales y edificaba altares y ofrecía sobre ellos los animales, ofrecía sacrificios al Señor, porque hubo un tiempo en que Nimrod servía al Señor. Eso seguramente no lo sabías. Pero bueno, sigamos, no nos desviemos tanto. Vamos a ver a Pablo en Romanos 9, citando Malaquías 1. Dice Romanos 9, del 10 al 13, dice Pablo, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciere, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Curioso, ¿no? Y para confirmar esto, deberías leer las profecías de Edom, que están en Jeremías 49, están en Abdías 1, Ezequiel 35, Isaías 21, creo, si mal no recuerdo. Ahí están todas las profecías de Edom. Vamos ahora a Romanos 8, versículo del 28 al 30. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesús poniéndose a nuestra altura. Y eso es algo que muchos no pueden comprender. Pero bueno, eso va a ir dentro de la enseñanza que estoy preparando para dar más adelante. A los que antes conoció también los predestinó. O sea, la predestinación, aunque a muchos no les guste, es un hecho. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La predestinación es un hecho. Entonces, fue tal la rivalidad entre ellos, entre sus descendencias, que cuando murió Jacob, ocurrió que hubo una disputa entre los hijos de Jacob y los hijos de Esaú. ¿Y todo por qué? Por la porción que le vendió, la porción de
de la cueva de Macpela que le vendió Esaú a Jacob el famoso día del guisado de lentejas. Entonces, ahí empezó una discusión entre los hijos de Esaú, los hijos de Jacob, que es mía, que es tuya, que mi padre te la vendió, que mi padre no. Y ahí se armó una gresca donde se empezaron a pelear para ver quién tenía la posesión, si era verdad, si estaban los documentos, si no. Y ahí fue que terminó decapitado Esaú. Cuando iban a enterrar a Jacob, terminó decapitado Esaú. Lo decapitó Usim, hijo de Edam. Y ahí se dio lo que Jesús le dijo a Pedro en Mateo 26, el que a hierro mata, a hierro muere. Entonces, Esaú había decapitado a Nimrod. ¿Cómo murió Esaú? Decapitado por Usim, el hijo de Edam. Pero bueno, vemos que Esaú pasa a llamarse Edom. Y este dato se repite varias veces en Génesis 36, donde habla de los descendientes de Edom. Más adelante vamos a volver a Génesis 36 para ver un dato muy puntual. Ahora vamos a hablar de los perros. ¿Por qué la ciudad y los perros? La ciudad, obviamente, estamos hablando de Roma. ¿Por qué los perros? Vamos a hablar de los perros ahora. Vamos a ir a Salmos 22, versículo 16. Dice, porque perros me han rodeado, dice, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron, o sea, atravesaron mis manos y mis pies, dice David en el Salmo 22. ¿Qué hicieron los perros? ¿Le atravesaron las manos y los dedos? ¿Sería una jauría de perros? ¿Cómo puede ser que una jauría de perros atravesaran sus manos y sus pies? Sencillamente es imposible. Acá estamos hablando de una cita profética, hablando de los soldados romanos, atravesando las manos y los pies de Jesús. David estaba profetizando de lo que ocurriría en la muerte de Jesús. Entonces, partiendo de acá, vemos que perros es código de romano, es código de edomita también. Está más que claro, o sea, un perro es imposible que te traspase un pie o una mano. Está clara la simbología. Partiendo de aquí, vamos a ver más escrituras donde se nombra a los perros. Vamos a Proverbios 26, versículo 11, dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Este es el proverbio que cita Pedro en su segunda carta, es el mismo proverbio. Pero ¿por qué Pedro habla así? Porque Pedro sabía que los lectores iban a saber a qué se estaba refiriendo. Les vuelvo a repetir, perro es código de romano, código de edomita. Por eso Pedro habla sueltamente así, porque los lectores lo iban a entender. Veamos más pasajes sobre perros. Vamos a Marcos capítulo 7, versículos exactos. Los perros se quedarían afuera, Molly, exacto. Vamos a Marcos 7, versículos del 24 al 30. Dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega. Vimos recién que Jesús fue a la región de Tiro y de Sidón. Y ahora dice, la mujer era griega, o sea que no era una hija de Abraham. La mujer era griega y sirofenicia, de nación, o sea, una mezcla
rara, entre comillas, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Siria era una provincia romana que administraba la República de Tiro, mientras que Fenicia era una región gobernada por Grecia. Por eso también esta mujer era griega. Y en Tiro y Sidón, bueno, en Tiro y Sidón hay mucha historia. De ahí era Jezabel. Está la profecía para el rey de Tiro. La Biblia habla que de ahí estaba Satanás. Tiro y Sidón, mucha historia. También tiene que ver, la región de Tiro y Sidón también tiene que ver con la mítica Atlantis. Pero bueno, se podría decir que en Tiro y Sidón fue el origen de prácticamente todo. Pero bueno, pero sigamos. Versículo 27. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, o sea, los predestinados. Porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. No está bien echarlo a los perros, no está bien echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor. O sea, ella lo reconoce como su Señor, lo reconoce como curios. Sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos, le dijo la mujer sirofenicia. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y que la hija estaba acostada en la cama. Entonces, Jesús habla del pan de los hijos. Entonces, cuando te digan que la liberación es un don, refútalo con este pasaje. La liberación también es el pan de los hijos, no es un don. Ahora vamos a leer la misma historia, pero vamos a leerla en Mateo. Vamos a Mateo capítulo 15, versículo del 21 al 22. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, otra vez nombrando Tiro y Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Recuerda que los cananeos eran un pueblo maldito. Cuando Noé maldijo a Canaán, hijo de Cam, en Génesis. Todo el mundo recuerda ese pasaje. Esta mujer, como te dije cuando te leí Marcos, era una hija de Cam, no era una hija de Abraham. Versículo 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, ¿qué estaba diciendo Jesús? No soy enviado sino a los hijos pródigos. No solamente a los predestinados, sino a los hijos pródigos, que básicamente son los mismos. Pero esto me trae a la memoria la parábola del hijo pródigo que se perdió en otros países. Versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante él, diciéndole, Señor, socórreme. Entonces él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos. Nuevamente, no es un don la liberación, es el pan de los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, le dijo, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Qué te está mostrando?
que esa mujer, que era una hija de Cam, que era una edomita, era parte del remanente, era hija, era del linaje maldito, pero era hija, porque el Señor tiene su remanente en todos lados. Era hija. Vamos ahora a Filipenses capítulo 3, versículo 2, donde dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Acá nuevamente vemos Pablo hablando de los perros. Jesús se refiere a un linaje, a un pueblo, a una simiente maldita, no una jauría de perros. Está más que claro. Ahora vamos a Génesis 36. Te dije hace un ratito que íbamos a volver a Génesis 36. Leamos Génesis 36. Vamos a leer los descendientes de Esaú. Dice: estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Y no sé si se fijaron que Edom es anagrama de demo. Interesante, ¿no? Versículo 2. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, la simiente que había sido maldecida por Noé. Tomó a Ada, hija de Elón Eteo, los Eteo, los hititas. A Aholibama, hija de Aná, hijo de Sibeón Ebeo. A Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Ada dio a luz a Esaú a Elifaz, que fue su primogénito. Y Basemat dio a luz a Reuel. A Aholibama dio a luz a Jeús, a Jalam y a Coré. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob, su hermano. Porque los bienes de ellos eran muchos, y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. ¿Qué significa Seir? Si nos vamos a la concordancia Strong, la palabra Seir es la palabra hebrea 8165, que significa Seir. ¿Pero qué significa Seir? Es montaña de Idumea. Y ya les dije hoy que Idumea es Edom en griego. Es el mismo linaje. Ocupantes aborígenes también. Entonces te dice: y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. La palabra Edom es la palabra hebrea 123, Edom, que significa rojo. De ahí la región de Idumea ocupada por él. Edomitas, Idumeas, es lo mismo. Versículo 9. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek, que Amalek obviamente fue nieto de Edom. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Naat, Sera, Sama y Misa. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Estos fueron los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Aná, que fue hijo de Sibeón. Ella dio a luz a Jeús, Jalam y Coré, hijos de Coré. Versículo 15. Estos son los jefes. Presta atención a la palabra jefes. Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú. La palabra jefes, si nos vamos
a la King James, dice jefes es la palabra duques. ¿De dónde viene la palabra duques? Los duques europeos. No hay duques por toda Europa. En la concordancia Strong es la palabra hebrea 441, la palabra alup. La palabra alup, que significa duque. Entonces, ¿qué te está diciendo acá? Que de aquí desciende la realeza europea, de los duques, de los hijos de Saúl. De aquí descienden los duques, las grandes familias europeas. Entonces, estos son los jefes, o sea, estos son los duques de entre los hijos de Saúl. Hijos de Elifaz, primogénito de Saúl. Los jefes, Temán, Omar, Cefo y Cenaz. Coré, Gatam y Amalek. Estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada. Y estos son los hijos de Reuel, hijo de Saúl. Los jefes, o sea, los duques, Naat, Sera, Sama y Misa. Estos son los jefes nuevamente de la línea de Reuel en la tierra de Edom. Estos hijos vienen de Basemat, mujer de Saúl. Y estos son los hijos de Aholibama, mujer de Saúl. Los jefes Jeús, Jalam y Coré. Estos fueron los jefes que salieron de Aholibama, mujer de Saúl, hija de Aná. Estos pues son los hijos de Saúl y sus jefes, sus... se me fue la palabra. Sus duques. Él es Edom, por Esaú. Versículo 20. Estos son los hijos de Seir, Oreo, moradores de aquella tierra, Lotam, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Estos son los jefes de los Oreos, hijos de Seir, en la tierra de Edom. Los hijos de Lotam fueron Ori y Amam, y Timna fue hermana de Lotam. No te marees con tantos nombres pero quiero llegar a un punto donde hay algún dato muy importante acá. Tenme paciencia. Versículo 23. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manahat, Ebal, Cefo y Onam. Y los hijos de Sibeón fueron Ajá y Aná. Este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto, cuando apacentaba los asnos de Sibeón, su padre. Los hijos de Aná fueron Disón y Aholibama, hija de Aná. Estos fueron los hijos de Disón, Emdam, Esban, Itrán y Querán. Y estos fueron los hijos de Eser, Bilián, Sabán y Acán. Estos fueron los hijos de Disán, Uz y Arán. Y estos fueron los jefes de los Oreos. Oreos, edomitas, al igual que los eteos y los heveos. Todos eran edomitas, descendientes de Esaú. Los jefes Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Estos fueron los jefes de los Oreos, por sus mandos en la tierra de Seir. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, fueron estos. Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Murió Bela y reinó en su lugar Jobab, hijo de Será, de Bosra. Acá podemos ver que no reinaba el hijo del rey en lugar de su padre, como se daba en ese entonces, porque había un rey y a la muerte de ese rey quedaba su hijo, y a la muerte de ese rey quedaba su hijo. Acá estamos viendo que el hijo del rey, de su padre, reinaba en otro lugar y elegían a otro rey. Eso es lo que estamos viendo acá. Entonces, acá en Edom
nace la democracia. Acá nace la democracia. ¿Y qué es democracia? Democratos, la etimología. La etimología es una herramienta muy importante, te va a destrabar muchos candados. Democracia es democratos, poder de demonios. No es lo que te dicen. Poder de demonios, democratos. En Edom, los reyes eran elegidos por un consejo de duques, por los jefes de cada familia, como te leí recién, por un consejo de duques, lo mismo que vemos hoy en Europa. Y eran reyes hasta su muerte, y en ese entonces elegían a otro. ¿En dónde más podemos ver es el mismo sistema electoral? Que está uno en el mando y después, recién cuando muere, se elige a otro. No de la misma familia. ¿En dónde más podemos ver ese sistema? En el Vaticano. Justamente lo estamos viendo ahora, con la muerte de Jorge Bergoglio. Curioso, ¿no? Qué interesante, ¿no? Que vemos en las grandes familias europeas, vemos el sistema de Edom y lo vemos también en el Vaticano. El mismo sistema edomita para la elección del Papa. Interesante. Entonces, vemos que de Edom sale la realeza europea. Un sistema muy particular. De Edom sale la realeza europea, sale el sistema democrático, muy posiblemente salen las ciudades-estado también. Si no salen de Edom, salen de Ur de los Caldeos. Pero en Edom se aplicaba el tema de las ciudades-estado. Y el sistema electoral de Roma también nació en Edom. El sistema electoral de Roma, a los papas me refiero, del Vaticano, no de Roma, de Italia, el país. Muy interesante todo lo que vemos que salió de Edom. El sistema democrático, la realeza europea, el sistema electoral del Vaticano y muy posiblemente las ciudades-estado. Interesante. Versículo 34. Murió Jobab y en su lugar reinó Husam, de tierra de Temán. Murió Husam y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad. Acá vemos que los reyes no eran sucedidos por sus hijos. ¿Está claro? Murió Husam y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab. Y el nombre de su ciudad fue Avit. Murió Hadad y en su lugar reinó Samla, de Masreca. Murió Samla y reinó en su lugar Saúl, de Reboot, junto al Éufrates. Murió Saúl y en lugar suyo reinó Baal-Hanán, hijo de Akbor. Y murió Baal-Hanán, hijo de Akbor, y reinó Hadar, en lugar suyo. Y el nombre de su ciudad fue Pau. Y el nombre de su mujer, Mehetabel, qué nombres difíciles, Mehetabel, hija de Matred, hija de Mesad. Estos pues son los hijos de los jefes de Saúl por sus linajes, los duques, la realeza europea, por sus lugares y sus nombres: Timna, Alba, Getet, Aholibama, Ela, Pinom, Cenaz, Temán, Mizar, Magdiel e Hiram. Grábate esos dos nombres, Magdiel e Hiram, los últimos dos. Estos fueron los jefes de Edom según sus moradas en la tierra de su posición. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Te nombré Magdiel e Hiram. No vamos a hablar hoy sobre Magdiel e Hiram, pero en el próximo en vivo, en el próximo video, en la próxima parte,
vamos a analizar quiénes fueron Magdiel e Hiram. Que esto tampoco te lo enseñan en ninguna sinagoga, en ninguna religión. Vamos a analizar quiénes fueron Magdiel e Hiram. Vamos a leer algo ahora en Primera de Reyes, capítulo 11. Vamos a leer a partir del versículo 14. A ver, Salomón, como es sabido, tuvo 700 esposas y 300 concubinas, y muchas de ellas alejaron el corazón de Salomón de Dios, y él empezó a adorar a Astoret, diosa de los sidonios, empezó a adorar a Milcom, a Chemosh, empezó a adorar a los Baales, a todos los dioses de las naciones, y Dios se enojó con él. Ahora, ¿tú crees que Salomón no está en el reino de los cielos? Yo creo que sí. A pesar de todo lo que pasó con Salomón, yo creo que sí. Pero bueno, vamos a leer a partir del versículo 14. Y el Señor, puesto que el Señor aún así se enojó con Salomón, el Señor suscitó un adversario a Salomón, Hadad. ¿Qué nombre? Hadad. Hadad es el nombre de un dios sumerio, un dios acadio, representado con el toro. Wow, igual que Baal, nombre anticristo, Hadad. Y el Señor suscitó un adversario a Salomón, Hadad, edomita, de sangre real. Este Hadad era descendiente de Agag, suena parecido. Era descendiente de Agag, agageo, amalecita. En 1 Samuel 15 lo puedes ver. El cual estaba en Edom, porque David estaba en Edom. Y subió Joab, el general del ejército, a enterrar a los muertos, y mató a todos los varones de Edom. Joab, el general de David, el principal. Y mató a todos los varones de Edom, porque 6 meses habitó allí Joab y todo Israel, hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino de Edom. Pero Hadad huyó, y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre, y se fue a Egipto. Era entonces Hadad muchacho pequeño, o sea, escapó un remanente edomita. Quisieron matar a todos los edomitas, pero un remanente de Edom escapó a Egipto. Y vinieron a Parán, y tomando consigo hombres de Parán, vinieron a Egipto, a Faraón, rey de Egipto, el cual les dio casa y les señaló alimentos, y aún les dio tierra. ¿Qué te está diciendo? Que Egipto se convierte en parte de Edom. Les dio tierra, se afincaron ahí. Egipto se convierte en Edom. Y halló Hadad gran favor delante de Faraón, el cual le dio por mujer la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tacpenes. Entonces los edomitas se emparentaron con los egipcios. Está más que claro. Entonces acá vemos que Saúl no mató a los amalecitas, a los edomitas. ¿Se acuerdan si lo leyeron en 1 Samuel 15? Cuando le reclamó Samuel de parte del Señor. Pero vemos que David tampoco pudo, porque se escapó un remanente. Entonces, vamos ahora al libro de Esther. Vamos a leer algo en el libro de Esther. Vamos al libro de Esther, capítulo 3, versículo 1. Dice: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, descendiente del rey Agag, del linaje
de Amalek, del linaje de Edom. Y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Interesante. Ahora nos quedamos en Esther, vamos al capítulo 16. Y si vemos el versículo 10, dice así, por ejemplo, Amán, hijo de Amedata, un macedonio. ¡Wow! Por ejemplo, Amán, hijo de Amedata, un macedonio. ¿Te das cuenta qué es lo que te estoy leyendo? ¿Qué es lo que... Entonces, vemos que griegos, macedonios, agagueos, amalecitas. Los griegos vienen de los macedonios vienen de los agagueos de los amalecitas de los edomitas. Toda una conjunción de linajes. Es un patrón, una línea genealógica que vemos. Vamos ahora a Primera de Macabeos, capítulo 1, versículo 1. Dice: Alejandro de Macedonia, hijo de Filipo, partió de su país y derrotó a Darío. Alejandro. ¿Quién era Alejandro? Alejandro el Grande, Alejandro Magno, Alejandro de Macedonia. Y en la versión en inglés de Primera Macabeos 1 dice que Filipo era macedonio, o sea, el padre de Alejandro Magno. De una manera u otra, Alejandro Magno era macedonio. Y por consiguiente, era amalecita. Y por consiguiente, era edomita. Alejandro Magno. ¡Wow! Alejandro Magno conquistó la mayor parte del mundo conocido en ese momento. Por lo que el linaje de los macedonios, que eran agagueos, que eran amalecitas, que eran edomitas, se propagó por la mayor parte del mundo conocido. ¡Wow! En el libro Las Antigüedades Judías del historiador Josefus figura una carta de un rey espartano que se llamaba Areíos al sumo sacerdote Onías III, que fue hijo de Simón II, en la cual se demuestra que los judíos y los espartanos tienen un ancestro en común y que ambos, por medio de Esaú, descienden de Abraham, y los espartanos son macedonios. ¡Uf! ¡Qué lío de linajes! En la firma de la carta figura un sello en la carta que escribió el rey Areíos. Figura un águila sosteniendo una serpiente. ¿Quién más tenía la figura de un águila con una serpiente? ¿Quién más tenía eso? Roma. De repente, Grecia se transforma en Roma. De repente, el linaje que comienza con los edomitas, sigue con los amalecitas, sigue con los agagueos, sigue con los macedonios, sigue con los griegos, hasta llegar a Roma, hasta llegar a los romanos, hasta llegar a los perros, la ciudad y los perros. ¡Qué datazo! ¡Qué datazo! Edomitas, amalecitas, agagueos, macedonios, griegos, romanos.
¿Qué te estoy queriendo decir? Roma es Edom. Roma es Edom. Probado históricamente. Probado con escrituras y con historia. Roma es Edom. Entonces, ¿a qué me refiero? Los católicos cuando dicen yo soy católico romano, apostólico romano hasta la muerte, ¿qué están diciendo? Que son edomitas. Entre otras cosas. Están confesando ser edomitas. Tremendo. Tremendo. Bueno, vamos a dejar esta enseñanza, vamos a dejarla acá, por acá, y vamos a leer como siempre, vamos a leer un poquito el libro de Hazar, como venimos haciendo todos los en vivos. Pero bueno, esta enseñanza la vamos a seguir en el próximo en vivo, pero bueno, wow. Hoy te mostré algo muy poderoso, probado con escrituras e históricamente, que Roma es Edom. Les recuerdo a los que están viendo, a los que entraron por casualidad o los que no conocen el canal, que aquí arriba está el link de nuestro canal de YouTube que se llama Camino de Justicia. Ahí van alojados todos estos en vivo, o sea que por favor ve ahí a nuestro canal de YouTube, suscríbete, actívate la campanita y ahí puedes ir a ver y puedes ver todos los en vivo anteriores hablando sobre este tema, y ahí puedes ver, hay muchas enseñanzas de muchos tipos. Hay una miniserie hablando sobre la ley de Dios, la verdadera ley de Dios. Hay otra miniserie terminada sobre la vida de Abraham, desde que nació hasta que murió. Y hay otras series que están por la mitad, por ejemplo esta que se llama Roma, y después hay otra que estoy armando a poco, que es un estudio sobre Proverbios. Así que bueno, vamos a leer un poquito sobre el libro de Hazar para terminar. Habíamos quedado en el capítulo 11, habíamos quedado en el versículo 12. Vamos ahora al versículo 13 del capítulo 11. Dice: y en el año 50 de la vida de Abraham, hijo de Taré, Abraham salió de la casa de Noé y fue a la casa de su padre. O sea, para los que vienen siguiendo el hilo, saben de qué estamos hablando. Y Abraham conocía al Señor, y él caminaba sus sendas e instrucciones, y el Señor, el Todopoderoso, estaba con él. Abraham con Noé y Shem, que Shem era nada más y nada menos que el Melquisedec de Génesis 14, para los que no lo saben. Abraham con Noé y con Shem había aprendido el camino del Señor, o sea, el camino de justicia, las sendas rectas, las sendas derechas. Y Taré, su padre, era en esos días todavía el capitán del ejército del rey Nimrod, y aún él seguía a Elohim extraños. Muy poderosa esa historia cuando Abraham va y rompe. Eso lo puedes ver en la serie de Abraham. Una historia tremenda. Versículo 16. Y Abraham vino a la casa de su padre y vio 12 Elohim parados allí en sus templos. Y la ira de Abraham fue rebullida cuando él vio esas imágenes en la casa de su padre. Que casualmente lo que te dije recién es lo que viene ahora. Que ya lo vimos cuando vimos esa miniserie sobre la vida de Abraham. Y Abraham dijo: como vive el Señor. A ver que voy a hacer la actualización del en vivo. A ver qué me está pidiendo. A ver, dos objetos de la misma forma. A ver, aguárdenme un minutito.
confirmaciones, sí, ahí está. Y Abraham dijo, como vive el Señor, estas imágenes no permanecerán en la casa de mi padre. Así el Señor, quien me creó, me haga a mí, si en el tiempo de 3 días yo no las quiebro todas. Y Abraham salió de ellas, y su ira quemaba dentro de él. Y Abraham se apresuró y fue de la cámara hacia el patio externo de su padre. Y él encontró a su padre sentado en el patio, y todos sus sirvientes con él. Y Abraham vino y se sentó delante de él. Y Abraham preguntó a su padre diciendo, Padre, dime, ¿dónde está el Todopoderoso que creó la tierra y todos los hijos de los hombres sobre la tierra? ¿Y quién nos creó a ti y a mí? Y Taré respondió a su hijo Abraham y dijo, he aquí, esos que nos crearon a nosotros están todos con nosotros en la casa. Y Abraham dijo a su padre, mi señor, muéstramelos por favor. Y Taré trajo a Abraham a la cámara del patio interior, y Abraham vio, y aquí la cámara completa estaba llena de elohims, de madera y piedra, grandes imágenes y otras menores sin número. Y Taré dijo a su hijo, he aquí, estos son ellos, los que crearon todo lo que ves sobre la tierra, y quienes me crearon a mí, y a ti, y a toda la humanidad. Y Taré se inclinó a sus elohims, y él después salió de ellos, y Abraham, su hijo, salió con él. Y entonces Abraham había salido de ellos, él fue a su madre y se sentó delante de ella, y él dijo a su madre, he aquí, mi padre me ha mostrado los que hicieron el cielo y la tierra y todos los hijos de los hombres. He aquí, por lo tanto, corre y ve por un cabrito del rebaño y hazlo de carne gustosa, dijo Abraham, para que yo los pueda traer a los Elohim de mi padre como ofrenda para que ellos coman. Quizá por esto yo sea aceptado a ellos. La ocurrencia de Abraham. Esos son tus Elohim, estos son tus dioses. Vamos a ver si pueden comer. Vamos a ver qué pueden hacer tus Elohim, tus dioses. Vemos qué pueden hacer. Muy ocurrente de Abraham. Pero bueno, eso lo vamos a seguir viendo en el próximo en vivo. Amados hermanos, espero que les haya sido de edificación este en vivo con todo lo que vimos de Edom, de Roma, y básicamente les demostré que Roma es Edom por el linaje. Vimos los linajes, lo vimos históricamente. Edom es Amalek, Amalek es el descendiente de los agageos son los macedonios son los griegos, y los griegos son los romanos. Así que bueno, amados hermanos, les vuelvo a recordar, aquí arriba está el link de nuestro canal de YouTube, donde van todos nuestros en vivos alojados ahí. Este en vivo va a ir alojado ahora con el correr de las horas durante el día, y ahí están todos nuestros videos para que lo vean, nuestras enseñanzas y muchas otras cosas más que pueden ver ahí en nuestro canal. Amados hermanos, nos estamos viendo en un próximo en vivo. Sean todos mis hermanos bendecidos en el nombre de Jesús, y hasta la próxima.